Estás viendo AIR Canal, transmitiendo esperanza al mundo entero las 24 horas del día. Hay un pensamiento en la palabra de Dios, en el libro de Hebreos, Hebreos capítulo 12, versículo 2. Dice la palabra de Dios: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Oramos. Querido Padre Celestial, gracias por estar con nosotros. Gracias por la compañía de los ángeles. Gracias por la presencia y la dirección del Espíritu Santo. Padre, gracias por darnos a Cristo Jesús. Gracias por la bendita esperanza de verle pronto en las nubes de los cielos. Gracias por el santo privilegio de reunirnos para aprender de su palabra. Ahora, Señor, le rogamos que toda persona que reciba este mensaje reciba la bendición del Espíritu Santo. Permita, Padre Celestial, que su Espíritu bendito nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que no recibamos palabra de hombre, pero la palabra de Jehová, que vive y permanece para siempre. Háblenos, Señor. Se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén, Jesús. Estamos trabajando con la serie Cristología Apocalíptica. Y hoy comenzamos a trabajar con San Mateo 24, Marcos 13, Lucas 17, 21. El título para hoy es La maldición. Cuando usted estudia cuidadosamente la experiencia de Jesús en sus últimos días, descubre un detalle muy curioso. En el capítulo 24, los discípulos le hacen una pregunta a Jesús, después que él hace una declaración. Y entonces el Señor Jesús se prepara para responder dos cosas que los discípulos preguntaron sin saber que estaban preguntando dos cosas. San Mateo capítulo 24, versículo 1 al 3, nos ayuda para tener una visión de conjunto de lo que necesitamos estudiar. San Mateo capítulo 24, versículo 1 al 3. Mire lo que dice el versículo 1. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él, les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Dice el versículo 3, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Recuerde que estamos trabajando con la serie Cristología Apocalíptica. Hemos dicho que la apocalíptica bíblica es una literatura de revelación. Dios revela al hombre, a la humanidad, lo que el hombre no sabe, lo que el hombre no ve. La apocalíptica bíblica tiene como fin darle al hombre un mapa de las cosas que todavía no han ocurrido. Dios revela el futuro. La escatología bíblica es el estudio de los eventos finales. Por tal razón, dentro de la apocalíptica bíblica está la escatología, cómo Dios revela las cosas que sucederán en el futuro. La cristología apocalíptica nos muestra cómo el Señor Jesús está envuelto, está inmerso en este asunto de la apocalíptica. Y al ir al Antiguo Testamento encontramos lugares específicos donde se habla de la apocalíptica bíblica. Isaías capítulo 24 al 27, Ezequiel capítulo 38, 39, encontramos en Daniel capítulo 7, capítulo 2 y capítulo 7 al 12.
en Joel capítulo 2, capítulo 3 y en el libro de Zacarías capítulo 9 al 14. En el Nuevo Testamento encontramos precisamente apocalíptica bíblica en San Mateo capítulo 24, Marcos 13, Lucas 17 y capítulo 21, Primera Tesalonicenses capítulo 4 y Segunda Tesalonicenses capítulo 2, y como está claro, todo el libro del Apocalipsis. Nosotros nos hemos estado preparando para entrar al capítulo 24 de Mateo y tomar también como referencia a Marcos y a Lucas. Mateo, Marcos y Lucas son los evangelios sinópticos. La idea de sinóptico significa que tienen el mismo enfoque. Y en estos evangelios sinópticos aparece la apocalíptica bíblica también. En el capítulo 24 de Mateo, después que Jesús hace una declaración fuerte, en el versículo número 2 del capítulo 24, donde dice, respondió él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. El templo de Jerusalén es conocido como una de las 7 maravillas del mundo. Sin embargo, en el año 70 de nuestra era cristiana, cuando los romanos invadieron Jerusalén, acabaron con todo, incluyendo el templo. Y aquello todo se vino abajo. Nos interesa de una manera especial seguir con el enfoque bíblico gramático descriptivo. No haremos énfasis en la historia, pero haremos énfasis en la palabra de Dios, cómo la palabra de Dios se cumple al pie de la letra y cómo los judíos, al rechazar a Jesús, cómo los judíos, al poner a un lado la palabra de Dios y seguir sus tradiciones, cómo los judíos fueron objeto de la palabra de Dios. Justamente sobre ellos cayó lo que Dios había anunciado que pasaría si se separaban de su santa palabra. En el capítulo 24, entonces, encontramos algunos detalles interesantes. Por ejemplo, encontramos que hay 2 eventos que Cristo presenta, pero los judíos pensaron, los apóstoles pensaron que era un solo evento. Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Los discípulos, cuando preguntaron, ¿cuándo serán estas cosas?, estaban pensando en la destrucción del templo. ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Pensaron que todo era lo mismo. En la respuesta Jesús les presenta muy claramente que no es lo mismo. Presenta la destrucción de Jerusalén, la destrucción del templo y también los eventos finales, la segunda venida, lo que ocurriría al fin del siglo. Nos interesa sobremanera rayar un poco algunos detalles que generalmente no se mencionan. Cuando usted lee la Biblia, cuando se detiene con cuidado, empieza a ver en las palabras de Jesús la explicación acerca de la destrucción del templo y la destrucción de Jerusalén. En el capítulo 24, versículo 15 de San Mateo, dice el Señor Jesús, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Es interesante en la historia a la invasión de Cestio Galo y cómo, de una manera inexplicable, levanta el sitio y se retira. Y los historiadores hacen gala de todos los conocimientos que tienen, cómo atacaron a Cestio Galo, hicieron muchísima baja, le hicieron muchísimo daño. Pero repito, estamos interesados en el enfoque bíblico. Todo se cumplió al pie de la letra. Como veremos en un momento, el Señor Jesús dijo, cuando ustedes vean eso, huyan. Y cuando Cestio Galo levantó el sitio, cuando recogió sus fuerzas y se retiró, de una manera inexplicable porque ya estaba ganando, ya estaba logrando su propósito, se retiró y entonces los cristianos, los discípulos, aprovecharon para salir como había anunciado el Señor Jesús. Versículo 16 al 20, mire que sigue diciendo,
Dice el 17, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Lo que Cristo anuncia ahora, 39 años después, se cumple, y los discípulos recuerdan sus palabras y se retiran de la ciudad. No hay registros de que algún cristiano haya muerto en el sitio en la destrucción de Jerusalén. Los cristianos fieles recordaron las palabras del Señor Jesús y salieron. La destrucción del templo. En el libro de San Lucas, en el capítulo 21, hay un relato un poquito más claro que hace Lucas, el médico, el investigador. San Lucas capítulo 21, versículo 20 al 24. Mire lo que dice Lucas. El Señor Jesús presenta, pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella, porque estos son días de retribución, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Y sigue diciendo el Señor, mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra, e irán sobre este pueblo, y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Estas palabras de Jesús son un eco del Antiguo Testamento. Estas palabras de Jesús son el cumplimiento de las cosas que Dios había anunciado para los que fueran infieles. Cuando usted lee en San Mateo capítulo 27, lo que ocurrió, entonces ve todo lo que hay envuelto. Y aquí, por favor, preste atención. Dice San Mateo capítulo 27, cuando estaban haciéndole juicio a Jesús, los judíos insistían en la muerte de Jesús, en la condenación de Jesús. Pilato insistía en que ese hombre no era ningún criminal. Para el tribunal romano, el Señor Jesús es inocente, pero para el tribunal judío, el odio, el rencor, era culpable. Culpable de nada, un inocente culpable. Cuando están ante el tribunal de Pilato, Pilato llega a un momento donde dice, pero ¿qué es lo que está pasando aquí? Y hasta le propone, ustedes tienen sed de sangre, ustedes lo que quieren es sangre, ¿está bien? Miren, aquí está Barrabás, que es un asesino, un delincuente, una persona mala, y aquí está Jesús, quieren sangre, entonces aquí tienen a Barrabás. ¿A quién ustedes escogen? ¿Recogen a Barrabás o escogen a Jesús? Mire por favor y tenga cuidado, el nombre de este delincuente, Barrabás, hijo del Padre. Barrabás, hijo de el Padre querido, Abba Padre, Papito. Y Jesús, el Hijo de Dios. Los judíos decidieron darle la libertad a Barrabás y gritar que crucifiquen a Cristo Jesús. Ponga cuidado de aquí en adelante, por favor, ponga mucho cuidado. Hace muchos años que me siento motivado a presentar una serie sobre las maldiciones. Y hoy no será el momento de presentar esa serie, pero sí de resaltar un punto. En el mundo en que vivimos y aún en el mundo cristiano, hay mucha gente
que desconoce la importancia de la maldición presentada en la Biblia. Pero hoy veremos cómo en los judíos que rechazaron a Jesús, en los judíos que crucificaron a Jesús, en los judíos que mataron a Jesús, cómo en aquellas personas que lo rechazaron se cumplen las maldiciones anunciadas por Dios en el Antiguo Testamento. Pongan mucho cuidado. Hay un pensamiento que resuena en mi mente y quiero decirlo antes de leer el capítulo 27, lo que dijeron los judíos con relación a la muerte de Jesús. En el libro de Ezequiel deja claro que los hijos no pagan los pecados de los padres, pero también es cierto que los hijos son víctimas de las consecuencias de la vida de los padres. ¿Cuántos niños no nacen diabéticos porque vienen de padres con problemas de diabetes o con padres descuidados? Los hijos no pagan los pecados de los padres, pero sufren las consecuencias. De manera que si usted sufre consecuencias de alguna maldición familiar, le recomiendo que arregle sus cosas con Dios, porque el Señor tiene poder para romper todas las maldiciones. En el capítulo 27, Pilato se presenta delante de los judíos reclamando: ¿qué le pasa a esta gente? ¿Qué le pasa a esta gente? ¿Qué es lo que pasa? ¿A quién quieren ustedes? ¿Quieren a Barrabás o ustedes quieren a Jesús? Y en el versículo 22 del capítulo 27, Pilato les dijo: ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron: sea crucificado. ¡Qué vergüenza! Piden la libertad para un criminal y piden la crucifixión para un hombre inocente. ¡Qué extraña gente! Me imagino, pensó Pilato. ¿A qué dioses que están adorando si condenan al inocente y dan libertad al culpable? Entonces dice la Biblia, versículo 23, y el gobernador les dijo: pues, ¿qué mal ha hecho? El juez está preguntándole qué fue lo que hizo para que lo crucifiquemos. Solo se crucificaba a las personas que no eran ciudadanos romanos y a los esclavos o a los terribles criminales. Y Pilato les está diciendo: pero vengan acá, ¿cómo ustedes están pidiendo crucifixión para Jesús? ¿Qué fue lo que hizo? Los judíos odiaban la crucifixión o la muerte de un judío en un madero. Y como hemos dicho ya en otra serie pasada, el significado de la cruz, los judíos sabían el significado de la muerte en un madero, de la muerte en una cruz. Sabían que los que morían en un madero eran malditos de Dios. ¿Qué significa esto? La muerte en un madero, ser levantado en un madero o la muerte colgado de un árbol, solo se le reservaba a aquellas personas que eran enemigas de Dios, personas que habían luchado contra el pueblo de Dios, personas que cuando morían, morían sin ninguna esperanza de salvación. Pilato se sorprende, se maravilla que estuvieran pidiendo la muerte por crucifixión judíos a un judío. Eso era inconcebible. De manera que cuando analizamos con cuidado descubrimos que quien está crucificando a Jesús no es Pilato. Quienes están crucificando a Jesús son los judíos. Pilato les dijo: ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron: sea crucificado. Y el gobernador les dijo: pues, ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más diciendo: sea crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo. Ahora el juez está lavándose las manos para presentar ante el público
que él no tiene nada que ver con la muerte de este recluso. Pero si tú eres el juez. Dice la Biblia, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo, inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Un pagano reconociendo la inocencia de Jesús. Un pagano reconociendo que Cristo no merecía la crucifixión. Un pagano que deja que los judíos hagan lo que le da la gana por mantener su puesto que más tarde rápidamente perdió. Ahora ponga cuidado a lo que dice el versículo número 25 y aquí nos detendremos. Y respondiendo todo el pueblo, dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Mire usted si odiaban a Jesús. Mire usted si estaban bien picados del demonio, que su empeño en contra de Jesús, que muera en la cruz para que no tenga derecho a la salvación de ninguna manera, que muera como un maldito de Dios, y tan lleno y tan ansioso de sangre, ahora se echan una maldición. Y no solo se la echan ellos, sino que quieren pasarla a sus hijos. Dice la Biblia, y respondiendo todo el pueblo dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y allí nos detendremos un momento, porque, aunque usted no lo crea, este versículo tiene mucho que ver con los detalles de la destrucción de Jerusalén. Y cuando usted investiga en el Antiguo Testamento las bendiciones y las maldiciones de Jehová, descubre que en la destrucción de Jerusalén, en la destrucción del templo, se cumplieron al pie de la letra las maldiciones que Dios anunciaba en el Antiguo Testamento sobre aquellos que no hicieran o caminaran conforme a la voluntad de Dios. Y el resto del tiempo queremos usarlo para presentar estos detalles. Recuerde, estamos trabajando con la serie Cristología Apocalíptica. El tema de hoy es la maldición. Recuerde que estamos usando el método bíblico, gramático, descriptivo, bíblico, solo la Biblia, gramático, el significado de las palabras en la Biblia. Descriptivo, la Biblia se explica a sí misma. Vamos ahora con cuidado a ver qué fue lo que pasó en la destrucción de Jerusalén a la luz de la Biblia. La historia es hermosa. Cestio Galo se levanta, se va, y entonces a los cristianos que están en la ciudad salen y se escapan. Pero luego viene Tito, y entonces, hijo de Vespasiano, y entonces viene y sitia la ciudad de nuevo. Y todos sabemos que había tantas cruces fuera de los muros que se hacía difícil caminar de un lado a otro, de tantos crucificados, porque todo lo que salían de la ciudad por el hambre que había, lo crucificaban. La maldición le cayó exactamente como lo pidieron. Pero bueno, esos son eventos históricos muy interesantes, aclaratorios, pero nos interesa la Biblia. Vamos a la Biblia, veamos la Biblia. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Cuando usted lee el libro de Deuteronomio, capítulo 28, descubre que allí se habla de las bendiciones y las maldiciones. Lo haremos de esta manera. Haremos una introducción a las bendiciones, detallaremos las maldiciones que se cumplieron a la destrucción de Jerusalén y luego terminaremos con las bendiciones para que usted tenga sus oídos limpios y nos quedemos con la parte amable y no con la parte espantosa. Recuerde, San Mateo capítulo 27, versículo número 25. Y respondiendo todo el pueblo dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Los hijos no tienen que pagar
el pecado de los padres, pero viven las consecuencias, sufren consecuencias. Si usted sabe, repito, que hay una maldición en su familia, que hay una maldición en su vida, entonces arregle su vida con Dios. Ponga cuidado a los versículos que vienen ahora. Deuteronomio capítulo 28, bendiciones, versículo 1. Deuteronomio 28, 1. La gente muchas veces habla sin pensar y no sabe cómo llena de maldiciones su camino y cómo muchas veces maldicen a los hijos. Capítulo 28, versículo 1, las bendiciones. Dice la Biblia, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Versículo 2. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová. Ponga cuidado. ¿Cómo recibo las bendiciones de Jehová? Aquí está definiendo claramente lo que debemos hacer. Dice el versículo 9. Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos. Condiciones. Hace algunos años grabamos una serie titulada Jehová peleará por ti. Y los 3 primeros sermones se titulan Naturaleza de la profecía condicional. Dios ofrece sus bendiciones, pero Dios establece las condiciones. Sí, entonces. Permítame salirme un momento del camino y compartir con usted lo que la Biblia dice en el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Dice Segunda de Crónicas 7, 14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Mire la condición. Sí, entonces. Nosotros queremos el entonces sin cumplir con el sí. Es una condicional, una condicionante. Si esto pasa, entonces haré esto. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Las bendiciones de Dios son condicionales. Estamos en el capítulo 28 del libro de Deuteronomio. Leímos el versículo 9, vamos con el 10. Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti, y te temerán. Y sigue diciendo el versículo 13, te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente, y no estarás debajo, si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que los guardes y cumplas. Aquí están las bendiciones, aquí están las condiciones para que recibas las bendiciones. Sin embargo, si se te ocurre lo contrario, entonces mira a lo que tendrás que hacerle frente. Ponga cuidado. Recuerde que estamos detenidos en San Mateo capítulo 27, versículo 25. Recuerde que Pilato insistía en que Cristo era inocente y los judíos insistían en que había que crucificarlo y había un odio espantoso. Recuerde que estamos tocando brevemente el tema de la maldición. Capítulo 28, versículo 15, 16. Veamos el otro lado de la moneda. Capítulo 28, versículo 15. Pero, dice Dios, dice la palabra de Dios,
Pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, le está diciendo Moisés, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Aquí vienen los detalles, ponga cuidado. Cuando usted lee estas condiciones, estos resultados de la maldición, y estudia con cuidado lo que pasó en la destrucción de Jerusalén, usted se queda con la boca abierta. ¿Cómo se cumplió al pie de la letra todo lo que Dios había anunciado? ¿Y cómo lo sabían? Sin embargo, fueron objeto por su incredulidad. Capítulo 28, versículos 25 y 26. Jehová te entregará derrotado delante de tus enemigos. Por un camino saldrás contra ellos, y dice ahora, y por 7 caminos huirás de delante de ellos, y serás vejado por todos los reinos de la tierra. Todo el cumplimiento exactamente de lo que dice la palabra de Dios. Versículo 32. Tus hijos y tus hijas serán entregados a otro pueblo, y tus ojos lo verán, y desfallecerán por ellos todo el día, y no habrá fuerza en tu mano. Todo lo que vamos a leer ahora, todo se cumplió en la destrucción de Jerusalén, en la destrucción del templo. Mire lo que seguía diciendo. Profecías que había anunciado a Moisés por inspiración divina, que pasaría con el pueblo si desobedecían. Y recuerde que por la gracia de Dios, usted ahora, Primera de Pedro capítulo 2, versículo 9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Bendiciones y maldiciones. Ahora usted, a través de Jesucristo, ahora usted es hijo descendiente de Abraham. Ahora usted y su servidor somos miembros de la familia de Dios. Pero amigo y amiga, los principios de Jehová son eternos. Bendiciones y maldiciones. Ponga cuidado. Dice en el capítulo 28, versículo 36, Jehová te llevará a ti y al rey que hubieres puesto sobre ti, a nación que no conociste, ni tú ni tus padres, y allá servirás a dioses ajenos, al palo y a la piedra. Eso se repitió en el Antiguo Testamento varias veces. Ahora, en la destrucción de Jerusalén, cuando arrasan y acaban con todo y acaban con el odio que tenían estos romanos, toda esa gente que agarraron, la llevaron y la vendieron como esclavos y la repartieron por todo el mundo. Aquello fue un desastre. Todo lo decía la palabra de Dios. Mire lo que sigue diciendo. Versículo 41. Hijos e hijas engendrarás, y no serán para ti, porque irán en cautiverio. Y sigue diciendo, versículo 45. Estamos haciendo un resumen. Y vendrán sobre ti todas estas maldiciones, y te perseguirán, y te alcanzarán hasta que perezcas, por cuanto no habrás atendido a la voz de Jehová tu Dios, para guardar sus mandamientos y sus estatutos que Él te mandó. Cuando Cristo hizo su entrada a Jerusalén, montado en aquel pollino, y lloró, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sí, y no quisiste? Y entonces Jesús dice, vuestra morada será dejada desierta. Amigo, amiga, revise su vida, revise su comportamiento, revise cómo está usted caminando conforme a la palabra de Dios. No se engañe, amigo, amiga. Gálatas capítulo 6, versículos 7 y 8, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, porque el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. ¿Para qué está sembrando usted? Los judíos sembraron viento y cosecharon tempestad. Los judíos condenaron a Jesús, crucificaron a Jesús, rechazaron a Jesús, y mire las consecuencias, anunciadas desde el Antiguo Testamento, y se cumplen en la destrucción de Jerusalén.
capítulo 28, versículo 52. Pondrás sitio a todas tus ciudades hasta que caigan tus muros altos y fortificados en que tú confías. En toda tu tierra sitiará, pues, todas tus ciudades y toda la tierra que Jehová tu Dios te hubiere dado. Y dice ahora, y comerás el fruto de tu vientre, la carne de tus hijos y de tus hijas que Jehová tu Dios te dio, en el sitio y en el apuro con que te angustiará tu enemigo. Los historiadores se explayan diciendo cómo en el sitio de Jerusalén los padres estaban comiendo a sus hijos. Ya había anunciado esto Moisés en este capítulo 28. En 2 de Reyes capítulo 6 se habla del sitio a Samaria. Cómo esta profecía se cumplió. Pero es solo otro botón, otro modelo de lo que pasó. Samaria es solo un botón del cumplimiento de esa profecía. Y hay cosas que son dolorosas y molestas hasta leerla porque producen una sensación de dolor, de pena, que uno no puede soportar. Crea una sensación de molestia. Capítulo 6, 2 de Reyes, versículo 24 en adelante. Mire usted cómo en el Antiguo Testamento se cumplió lo de Deuteronomio 28, por no obedecer a Dios, por no seguir a Dios, por no caminar como Dios manda. 2 de Reyes, capítulo 6, versículo número 24. Dice los versículos 24 hasta el versículo 29. Después de esto aconteció que Ben-Hadad, rey de Siria, reunió todo su ejército y subió y sitió a Samaria. Y hubo una gran hambre en Samaria a consecuencia de aquel sitio, tanto que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata, y la cuarta parte de un cap de estiércol de palomas por 5 piezas de plata. Ese era un granito, un residuo de un grano. Y pasando el rey de Israel por el muro, una mujer le gritó y dijo, salva, rey, señor mío. Y él dijo, si no te salva Jehová, ¿de dónde te puedo salvar yo? ¿Del granero o del lagar? Se estaba pasando una hambre espantosa por el sitio sirio que había allá afuera. Nadie podía salir ni entrar. La comida se había acabado. La gente estaba pasando hambre. Y ahora dice la señora, ponga cuidado, y le dijo el rey, ¿qué tienes? Ella respondió, esta mujer me dijo, da acá tu hijo y comámoslo hoy y mañana comeremos el mío. Cocimos pues a mi hijo y lo comimos. El día siguiente yo le dije, da acá tu hijo y comámoslo, mas ella ha escondido a su hijo. Se comieron sus hijos. Ahora en el sitio de Jerusalén, el hambre es tan espantosa que se comieron a sus hijos. El ser humano no tiene idea en manos de quien se entrega cuando decide desobedecer a Dios. El ser humano no tiene idea a qué tipo de maldición se enfrenta cuando decide jugar con los principios de Dios. Y las consecuencias son tan espantosas que no caben en la mente de un ser humano. Pero mire lo que sigue diciendo. Capítulo 28. Estamos tratando las maldiciones. Versículo 54. El hombre tierno en medio de ti y el muy delicado mirará con malos ojos a su hermano y a la mujer de su seno y al resto de sus hijos que le quedaren.
para no dar a alguno de ellos de la carne de sus hijos que él comiere, por no haberle quedado nada en el asedio y en el apuro con que tu enemigo te oprimirá en todas tus ciudades. Esas cosas, dice Fabio Josefo, estaban pasando en el sitio de Jerusalén. No me gusta detenerme en estas barbaridades, que son la consecuencia o los resultados de no obedecer a Dios. La tierna y la delicada entre vosotros, que nunca la planta de su pie intentaría sentar sobre la tierra, de pura delicadeza y ternura, mirará con malos ojos al marido de su seno, a su hijo, a su hija, al recién nacido que sale de entre sus pies, y a sus hijos que diere a luz, pues los comerá ocultamente por la carencia de todo, en el asedio y en el apuro con que tu enemigo te oprimirá en tus ciudades. La gente no sabe a lo que tiene que enfrentarse cuando decide desconectarse de Dios, cuando decide no obedecer a Dios, cuando decide vivir como le da la gana. No tienen idea hasta dónde el demonio lo puede enloquecer y hasta dónde pueden llegar. Dios, en su amor y su misericordia, nos da su santa palabra. Nos da su santa palabra. Mis hijos, lean mi palabra. Mis hijos, miren lo que puede pasar. Mis hijos, evítense estos problemas. Mis hijos, despiértense. Versículo 64. Y Jehová te esparcirá por todos los pueblos, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo. Y allí servirás a dioses ajenos que no conociste tú ni tus padres, al leño y a la piedra. Y sigue diciendo el versículo 68, y Jehová te hará volver a Egipto en naves, por el camino del cual te ha dicho, nunca más volverás, y allí seréis vendidos a vuestros enemigos por esclavos y por esclavas, y no habrá quien os compre. Después que los romanos acabaron, todo el que pudieron agarrar como cautivo lo vendieron como esclavos. Pero repito, no me voy a detener y a dar detalles de la desgracia y la tragedia, porque eso no trae luz, pero sí el cumplimiento de la palabra de Dios, y sí una amonestación para usted y para mí, y sí que la palabra de Dios se cumple. No siga jugando con Dios, no siga jugando a la religión, como dijera una persona, porque las consecuencias pueden ser nefastas. Arregle sus cosas con el Señor. Y si usted ama a su esposa, si usted ama a sus hijos y a sus hijas, entonces alíñese claramente con Dios. Porque aunque ellos no tienen que pagar el pecado de los padres, lamentablemente sufren las consecuencias. Y como dije, prefiero terminar con las bendiciones. Esas son las maldiciones que se cumplieron en el sitio de Samaria y se cumplieron en la destrucción de Jerusalén. Pero no es eso lo que Dios quiere para usted. Dios quiere las bendiciones. Y aquí voy a entrar en la parte final. Capítulo 28. Mire qué belleza lo que dice Dios si usted decide hacer y vivir como Él manda. Versículo 1. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, dice Moisés, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Y mira qué cosa linda dice ahora. Bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Alabado sea el nombre de Dios. Bendito el fruto de tu vientre, tus hijos, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas.
Esto lo había leído muchas veces, pero no lo había vivido. Pero qué hermoso es ver ahora, cuando usted puede sembrar un pedacito de tierra, cuando usted puede ver las plantitas que crecen. Ay, señores, caramba. Ay, señores. En un lugarcito por ahí sembramos unos plátanos y me emocionaba cuando veía la plantita crecer. Y cuando el muchacho que nos ayuda me dice, mire, esa es la primera mata de plátano que está echando el primer racimo. Oye, cosa linda, mamá. Me emocioné, se me salieron las lágrimas y fui y le di un abrazo a la mata. Mire qué cosa linda, mamá. Se veía la manzana que venía saliendo así, la primerita de esa tierra donde habíamos sembrado esos plátanos. Qué cosa linda. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Benditas serán tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti, por 7 caminos huirán de delante de ti. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Eso es lo que Dios quiere. No me canso de repetir una y otra vez. Romanos 8:32, el que no escatimó ni aun a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? Creámosle a Dios, obedezcamos a Dios. Versículo 9, te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos. Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti, y te temerán. Y te hará Jehová sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, en el fruto de tu tierra, en el país que Jehová juró a tus padres que te habría de dar. Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo, y para bendecir toda obra de tus manos. Y prestarás a muchas naciones, y tú no pedirás prestado. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo, si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que los guardes y cumplas. Y si no te apartar de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos y servirles. Mi amigo, mi amiga, mi hermano, mi hermana, las bendiciones son reales y las maldiciones también. Mi pregunta, querido amigo, querida amiga, hermano, hermana, ¿acepta usted darle a Dios todo derecho legal espiritual sobre su vida para que Dios le pueda bendecir? ¿Acepta usted a Jesucristo como su único y suficiente Salvador y el rector de su vida? ¿Acepta usted el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario para aceptar a través de Él y por su sacrificio la salvación y la vida eterna? ¿Acepta usted que el Señor envíe su Espíritu a su vida para que le transforme de gloria en gloria como a la semejanza y a la imagen de Cristo Jesús? ¿Decide usted prepararse para que su nombre pronto, a través del santo bautismo, sea registrado en el libro de la vida? ¿Quiere usted recibir las bendiciones de Dios? Me gusta como Dios dice y como Dios presenta y plantea en una forma hermosa. Primera de Samuel capítulo 2 versículo 30. No me canso de repetir este versículo también. Dice Dios a Elí, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas yo nunca tal haga, pues yo honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco.
Dios honra a los que le honran, pero a los que le desprecian serán tenidos en poco. Si usted acepta la bendición de Dios, si acepta la guía del Espíritu Santo, si acepta a Jesús como su único y suficiente Salvador, levante su mano conmigo y oremos. Querido Padre Celestial, dejando de lado nuestra vida pasada, hoy le reconocemos como nuestro Dios, nuestro Señor y nuestro Dueño. Hoy queremos vivir para la gloria de su nombre. Hoy le damos todo derecho legal espiritual sobre nuestra vida. Hoy, Padre, le rogamos, únjanos con el Espíritu Santo y produzca usted en nosotros, Padre, el querer como el hacer por su buena voluntad. Perdone nuestro descuido pasado. Perdone nuestra desobediencia, Señor. Perdone nuestra indiferencia, nuestra negligencia, nuestra dejadez. Pero hoy, Padre querido, hoy le rendimos todo y nos postramos delante de usted. Le damos todo el derecho sobre nuestra vida. Aceptamos a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador y queremos prepararnos, Señor, para que a través del santo bautismo nuestro nombre sea registrado en el libro de la vida y seamos conocidos como hijos e hijas del Dios Altísimo. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor.